Saqué el asado del horno y empecé a bañar la carne con los jugos de la bandeja. La muñeca todavía me ardía del calor de la puerta. La cocina olía a ajo y tomillo. Ese aroma que antes significaba que el domingo era sagrado, que todo estaba en su lugar. Me acerqué a ver el color, orgullosa por un segundo, y de pronto la mano de Marisol voló y me apartó la mía de un manotazo. «No toques esa comida», dijo. «Ya vienen mis familiares». Me quedé helada, con la brocha en el aire. La garganta se me cerró. Intenté tragar saliva y nada bajó. La miré esperando que fuera broma, que se riera y dijera: «Es neta». Nomás bromeaba. No lo hizo. Volvió a abrir el horno, como si la casa ya fuera suya. Frunció el ceño al ver mi asado y lo sacó de un empujoncito a la encimera. «Hoy vamos con mariscos», agregó, como si mi esfuerzo fuera un error que ella tenía que arreglar. Miré sin querer el refri. El ticket seguía ahí, sujeto con el imán. 4,500 pesos. Con mi tarjeta. Mi ida al súper. Mis manos todavía olían a los pasillos de verduras y cebolla cruda. Odio que lo primero que viera fuera la cantidad, como si el dinero fuera lo que me hace existir. Elías entró un minuto después, aflojándose la corbata, fingiendo que esto era normal. Nos miró a las dos y soltó el aire, como quien quiere que la tensión se esfume sin tener que mover un dedo. Mamá dijo: «Deja que Marisol se encargue de la cena hoy y ya. Ni un gracias por cocinar. Ni un ¿estás bien?, solo un empujoncito suave para sacarme del camino». Marisol ni me volteó a ver. Se dio la vuelta hacia los gabinetes y empezó a sacar platos. Yo me quedé ahí parada, con la brocha en la mano como idiota, sin moverme, porque si me movía capaz y decía algo feo. ¿Sabes ese momento en que estás en tu propia cocina y de repente no sabes dónde poner las manos? Pusieron la mesa para 12. Vi los platos golpear la madera uno por uno. Conté sin querer: 11, 12 y ninguno para mí. El estómago se me cayó como si hubiera pisado en falso. Y seguían diciendo familia como si con eso explicaran todo. Si esto es familia, ¿por qué me siento como del servicio? Si es nuestra casa, ¿por qué tengo que pedir permiso para tocar la cena que pagué? Me quedé ahí parada y odié cómo me callé. Una parte de mí tenía miedo de que si reclamaba, Elías la iba a elegir a ella y yo iba a ser la que dejara de ser invitada, la que dejara de ver la cara de mis nietos en los días normales. Me dio vergüenza ese miedo, pero era real. Entonces sonó el timbre y Marisol sonrió como si por fin la casa le perteneciera. Limpié la encimera como si tuviera una mancha que solo yo veía. Ya estaba limpia. Solo necesitaba tener las manos ocupadas para no parecer que estaba rondando, esperando que me dijeran dónde pararme. Primero llegó el olor a camarones, mantequilla y limón, y el ruido de los gabinetes abriéndose y cerrándose me crispaba los nervios. Marisol se movía rápido, como si la cocina fuera un escenario y ella supiera perfecto sus marcas. Elías se quedó pegado a su hombro, pasando platos, asintiendo, tratando de que la noche fluyera sin tropiezos. Llegó el primer golpe en la puerta y ella se enderezó al instante. «Ya llegaron», dijo, ahora radiante, y vi cómo le cambió la cara, como si hubiera prendido un interruptor. Sus familiares entraron con chamarras, voces altas y bolsas de regalos que fueron directo a mi mesa del comedor sin pedir permiso. Alguien le dio besos en las mejillas a Marisol. Alguien le dio palmadas en la espalda a Elías como si él fuera el anfitrión. Nadie me miró lo suficiente para decidir cómo llamarme. Vi abrir la botella de vino que yo había comprado la semana pasada. Saltó el corcho. Brindis. Marisol levantó su copa y empezó a contar cómo juntos construimos este hogar, señalando la cocina como si fuera prueba de algo. Yo me quedé ahí con el trapo en la mano
y sentí que los hombros se me doblaban. Fue físico, como si el cuerpo entendiera antes que la cabeza quisiera aceptarlo. Volví a contar los platos porque no podía evitarlo. 11. Luego agregó uno más. 12. Ninguno para mí. No fue descuido. Fue una decisión callada. Y por eso dolió más. Si alguna vez te han incluido como adorno, sabes exactamente a qué me refiero. Mi celular vibró en el bolsillo. Era mi amiga Marlene, como siempre en días festivos. Me metí al pasillo para contestar sin que me oyeran. ¿Estás bien?, preguntó sin rodeos. Miré hacia el comedor, las risas, los platos, la tía de Marisol sentada en mi lugar como si siempre hubiera sido suyo. No me pusieron plato. Dije, Marlene no soltó ay ni sermón. Solo dijo, entonces no te quedes ahí ayudándolos a fingir que todo está normal. Colgué y por un segundo me dio pena, como si hubiera chismeado. Odié que todavía quisiera proteger a Elías de quedar mal. Aunque él me estuviera dejando desaparecer, toda la noche siguieron con familia como si esa palabra tapara todo. Si es familia, ¿por qué soy la única que trabaja mientras los demás se sientan? Si es familia, ¿por qué el respeto se siente como algo que tengo que ganarme? Con despensa y silencio no pedí una silla. No anuncié que me iba. Solo caminé a mi habitación y cerré la puerta. Y más tarde, esa noche, volví a la cocina, como si el asado desaparecido pudiera probar que todavía pertenecía. Abrí la puerta del congelador y dejé los dedos pegados al mango hasta que empezaron a doler del frío. Eran las 12:43 de la madrugada. La casa por fin estaba en silencio, ese silencio prestado que queda cuando la gente se va y deja todo patas arriba. No había planeado salir de mi habitación. Me dije que solo iba por agua, pero mis pies me llevaron directo a la cocina, como si supieran lo que buscaba antes que yo misma. El asado ya no estaba, ni envuelto, ni empujado al fondo, simplemente desaparecido, como si nunca hubiera existido. En su lugar había cajitas apiladas con cuidado, antojitos importados con etiquetas doradas, bandejitas de cosas que ni sabía pronunciar, caramelo de sal marina, bocaditos de pato, algo con trufa en empaque de plástico. Me quedé ahí parada mirando como tonta, con el aire helado pegándome en la cara, y sentí un hueco. No era enojo, ni siquiera sorpresa, solo vacío, como si me hubieran sacado el pecho y nadie se molestó en volver a ponerlo. El enojo al menos calienta. El vacío es puro frío. Cerré la puerta despacito. No la azoté. No quería que el ruido me delatara, lo cual es patético si lo piensas en mi propia cocina y me muevo como ladrona. Me di la vuelta y vi el fregadero lleno de copas, marcas de labial en los bordes, cáscaras de camarón amontonadas en un plato como basura. Tomé una copa y la enjuagué. Luego me detuve. Las manos me temblaban. La dejé y me limpié las palmas en el pantalón de pijama. Odié que mi cuerpo reaccionara como si yo hubiera hecho algo malo. El celular vibró otra vez. Marlene, ¿por qué nunca duerme cuando sabe que estoy mal? Contesté en susurro. ¿Comiste algo?, preguntó. Miré la bandeja vacía en la encimera y no supe qué decir. No, contesté. Ella soltó un suspiro corto. Entonces deja de limpiar. Vuelve a tu cuarto. Mañana puedes ser amable. Ahora protégeme a ti misma. Así de sencillo. Sin discursos. Todo el día habían estado tirando la palabra familia como si fuera mágica. Sí, somos familia. ¿Por qué la comida que pagué desaparece sin que nadie diga nada? Si somos familia, ¿por qué siento que necesito permiso para abrir un congelador? Y lo peor es que no puedo fingir que no vi las señales. Las vi, pequeñas. Marisol llamándome por mi nombre de pila, como si fuéramos iguales. Elías esquivando mi mirada cuando salía el tema del dinero. Me dije que era estrés. Me dije que era Navidad. Me da vergüenza cuánto me esforcé
por seguir siendo fácil de llevar. Apagué la luz de la cocina, caminé por el pasillo y cerré la puerta de mi habitación con cuidado, porque hasta en ese momento seguía tratando de no causar problemas. Y a la mañana siguiente, cuando el buzón hizo clic, el sobre que había dentro lo cambió todo. Me senté a la mesa de la cocina y pasé las páginas de impuestos rápido, como buscando un latido. El té se me enfrió al lado del codo. El sobre era grueso, de esos con código de barras, y el sello oficial, que te hace sentarte más derecho aunque no quieras. Pasé página tras página buscando mi nombre, como quien busca una cara conocida en una multitud. Elías R. Ortiz, Elías otra vez, Elías por todos lados. Fui más despacio, revisé las esquinas superiores, las líneas de firma, el resumen de la escritura que venía grapado atrás. Mi nombre no aparecía, ni una vez, ni como copropietaria, ni como ocupante. Nada, el pecho se me puso pesado. No de drama, sino pesado como ropa mojada que subes por las escaleras. Dejé los papeles y miré mis manos un segundo como si fueran de otra persona. Escuché pasos y levanté la vista. Elías estaba en la estufa, revolviendo algo, como si el desayuno pudiera borrar lo que yo tenía en las manos. Marisol andaba en la despensa acomodando las especias, moviendo frascos como si estuviera corrigiendo mi existencia. Deslicé el sobre despacito sobre la mesa. ¿Llegó algo de la oficina de impuestos?, dije, manteniendo la voz suave, porque eso es lo que me he entrenado a hacer en esta casa. Elías no contestó, siguió revolviendo. Noté que mi nombre no aparece en ningún lado. Agregué. Pensé que habíamos hablado de ponerlo a medias. Ni siquiera me miró. La mandíbula se le tensó una vez, como tic. Marisol se dio la vuelta y sonrió solo con las comisuras. Ah, eso, dijo. Es más sencillo para los impuestos, menos complicado. Familia. Ahí estaba otra vez, flotando entre nosotros como cobija, como tapadera. Lo miré directo a los ojos. Ah, si es familia. ¿Por qué sencillo? Significa que solo tu nombre está en la casa. Mi voz no subió, pero pegó. ¿Y si es solo por impuestos? ¿Por qué no me lo dijeron antes de que vendiera mi departamento y me mudara aquí? Elías por fin me miró y apartó la vista rápido, como si el contacto visual lo obligara a algo. Marisol se encogió de hombros, todavía tranquila. Tú vives aquí, eso es lo que importa, dijo, como si vivir aquí fuera un favor que me hacían. Mi celular vibró en la mesa. Marlene otra vez. No contesté de inmediato, pero ella mandó mensaje. ¿Ya lo viste? El papel no miente. Cuando leí eso, sentí vergüenza, como si hubiera sido la última en entender el chiste. Debí haber preguntado antes, debí haber empujado cuando salió el primer "es más fácil así". No lo hice, porque tenía miedo de convertirme en el problema. Miedo de que por mí mi hijo se alejara. Tomé el té y di un sorbo, aunque no sabía a nada. Cuando alguien te dice familia justo después de esconder papeles, deberías oír la alarma. Y esa noche abrí la laptop compartida no para espiar, sino para confirmar lo que mi instinto ya sabía. Moví el mouse 1 centímetro y una carpeta saltó en la pantalla como si me estuviera esperando. La laptop estaba en la encimera, todavía abierta de lo que sea que Elías estuviera haciendo. Se oía la regadera arriba. Debía haberla cerrado y salir corriendo. En vez de eso, mi mano siguió moviéndose, despacio y con cuidado, como tocando algo caliente. El título de la carpeta me pegó primero plan de transición. Adentro había subcarpetas ordenadas. Todo escrito limpio, como proyecto de oficina. Luego vi un archivo con mi nombre y el estómago se me revolvió. Hice clic, notas, viñetas, frases cortas que ni se molestaron en ser amables.
de 2 cambiar chapas. Fondos liberados, ella afirmó. No puede deshacerlo. Me quedé mirando esa línea tanto tiempo que los ojos me empezaron a arder. Si esto es familia, ¿por qué parece lista de pendientes? Si de verdad pensaban que yo estaba de acuerdo, ¿por qué necesitaban un plan para cambiar las chapas a mis espaldas? Las manos me empezaron a temblar. Odio que tiemblen, porque parece que el cuerpo confiesa miedo cuando la boca trata de quedarse tranquila. Me senté en el banco de la barra y obligué los pies a quedarse planos en el piso. Abrí más archivos, capturas de transferencias, un cheque escaneado, copia del acuerdo de venta de mi viejo departamento. Todos los números coincidían con lo que yo les di. Todas las fechas alineadas como dientes. El celular vibró. Marlene otra vez, porque siempre sabe cuando me estoy cayendo. Contesté bajito. Encontré algo, dije. No pidió drama. Solo dijo, ni se te ocurra confrontarlos todavía. Guárdalo, manténlo limpio. Una sola oración. Y me evitó hacer la tontería de mandar un mensaje que los alertara. Así que hice lo que pude con las manos temblorosas. Saqué el USB de mi llavero, lo conecté y copié toda la carpeta. Tomé capturas con las fechas y horas. Luego me mandé los archivos por correo tal cual, sin editar, sin recortar, sin déjame limpiarlo un poco. No estaba tratando de ganar una discusión, estaba tratando de proteger la realidad. Esta es la parte donde la gente piensa que debes hablarlo. Hablar es para malentendidos. Esto no lo era. Y aquí viene lo que duele admitir. Por un segundo me eché la culpa. Me imaginé firmando sin leer cada renglón. Recordé lo orgullosa que me sentí de ayudarlos. Me dio vergüenza, como si hubiera entregado mi vida con una sonrisa y lo hubiera llamado amor. Cuando saqué el USB, salió el mensajito de es seguro removerlo. Educado como nada, y me apretó la garganta otra vez. Cerré la laptop, limpié la encimera una vez como si eso pudiera borrar lo que vi. Y a la mañana siguiente no les mandé mensaje, tomé el camión, porque las emociones no valen en un juicio. Puse 3 tazones en la mesa sin pensarlo. Sopa de lentejas, zanahorias, esa comida barata y reconfortante que he hecho 1000 veces. Luego miré el tercer tazón y lo volví a guardar en el gabinete como si quemara. Mis manos se quedaron un segundo en la repisa. Se oía el video del celular de Elías en la otra habitación, con risas grabadas de la vida de alguien más. Marisol ni entró a la cocina. Una bolsa de entrega cayó con ruido en el porche y ella gritó, «Ya comimos», como si yo hubiera preguntado. Comí de todos modos. Despacio, cuchara tras cuchara. El estómago ni siquiera tenía hambre, pero necesitaba la rutina para no derrumbarme. Lavé mi tazón y lo sequé al instante, porque eso hago cuando estoy nerviosa. El celular vibró y vi el nombre de Marlene. Contesté con la llave del agua abierta. ¿Fuiste? Preguntó. Le dije, lo tengo, la carpeta, las transferencias. Hizo una pausa y luego, bien. Ahora actúa como si nada hubiera pasado. No les des ventaja. Fue una frase tan normal para una situación tan fea que me dieron ganas de llorar. Llegó el domingo, como siempre. Aquí carros en la entrada, voces demasiado altas, niños corriendo por el pasillo como si la casa fuera de ellos. Me quedé en mi habitación hasta que la garganta dejó de apretarse. Luego fui a la cocina por un vaso de agua. Una niña chiquita entró detrás de mí con un conejo de peluche al que le faltaba una oreja. Me miró con ojos grandes y sin rodeos y preguntó, «¿Tú eres la muchacha que limpia?» Sentí que la cara me ardía. Forcé una sonrisa porque era una niña y no era su culpa. «No, mi amor», le dije, y le di un vaso. La mano me tembló lo justo para que el agua se moviera. Me dijo gracias y salió corriendo como si nada. Es increíble cómo un niño desconocido puede decir la verdad en una sola frase.
Unos minutos después, entró Marisol con tacones que sonaban fuerte en el piso. Traía una charola vacía, como si fuera prueba de que yo no había hecho mi trabajo. ¿Puedes limpiar después de que todos se vayan?, preguntó. Ni mala, ni buena, solo obvia. Elías estaba ahí mismo, recargado en la encimera, y no la corrigió. Ni siquiera me miró. Lo miré y no lo reconocí. Eso dolió más que cualquier grito. Asentí, y me odié por ese asentimiento. Me dije que era por la paz, por los nietos, por Navidad, por cualquier cosa que sonara mejor que la verdad que tenía miedo de que me echaran del todo. Cuando los invitados se fueron y el fregadero quedó lleno, no toqué ni un plato. Caminé a mi habitación, abrí el closet y saqué la carpeta acordeón que he arrastrado en cada mudanza. Empecé a armar lo que ellos me obligaron a armar, y esa noche junté todos los recibos que había guardado desde que llegué, y por fin entendí por qué los conservaba. Extendí los recibos sobre la cama hasta que la colcha desapareció. Tickets del súper, facturas del plomero, cartas de la administración de la colonia, un montón de estados de cuenta que todavía olían a tinta de impresora. Parecía desorden, pero no lo era. Estaba construyendo un muro de la única forma que sabía, fecha por fecha, línea por línea. Agarré un marcador amarillo y empecé a resaltar todo lo que tuviera mi nombre, mi tarjeta, mi número de cuenta. La muñeca me dolió y seguí igual, porque parar era como caerme. Ordené el montón en 3 pilas enganche: arreglos de la casa, gastos diarios. Luego abrí mi carpeta vieja de la venta del departamento y encontré el número que todavía me revuelve el estómago: 5.200.000 pesos. Eso fue lo que me quedó después de toda una vida de ahorrar y raspar. Recordé lo orgulloso que se veía Elías cuando le dije que los iba a ayudar. Recordé cómo Marisol me abrazó demasiado fuerte, como si ya estuviera aferrada al dinero. Transferí $4.200.000 para el enganche y gastos de cierre. El resto, supuestamente, era mi colchón. Por si acaso, me dije, para médicos, para emergencias. En algún momento, por si acaso, se volvió cuando pidan. Odio admitirlo. Odio lo fácil que me convencí de que era normal. Tenía miedo de ser la mamá que dice no. Tenía miedo de que me castigaran con distancia y perdiera tiempo con los nietos. Así que seguí pagando y lo llamé amor. Me habían tirado familia como si con eso se resolviera todo. Si es familia. ¿Por qué necesitaron mi dinero para que la casa funcionara desde el principio? Si Elías puede con la hipoteca, ¿por qué mis transferencias tuvieron que llegar justo antes del cierre como cuerda de salvación? Llamé al banco a la mañana siguiente y pedí el historial de movimientos. La voz de la representante era tranquila y aburrida. Profesional. Se llamaba Denise. No le importaban mis sentimientos. Le importaban las fechas. Señora, dijo, estas transferencias coinciden exactamente con la compra de la casa, misma semana del cierre. Esa frase pegó más fuerte que cualquier insulto, porque convirtió mis recuerdos en algo sólido. Imprimí los estados que faltaban y los grapé detrás de los recibos. Etiqueté todo. Anoté totales en los márgenes. Cuando terminé, parecía algo que llevas a un juicio, no algo que guardas para dormir tranquila. Me senté al borde de la cama y me di cuenta de que no estaba cansada de sueño, estaba cansada de alma. Antes pensaba que guardar recibos era paranoia. Resultó que era yo estando viva. Metí todo en un folder, lo cerré en una bolsa de lona y lo puse junto a la puerta. Porque los sentimientos no congelan cuentas, los documentos sí, y con la bolsa lista. Caminé a la oficina de títulos porque una pregunta necesitaba respuesta de verdad. Deslicé mi identificación por el mostrador y pedí un reporte de título como si pidiera un café. Mi bolsa de lona estaba en el piso entre mis zapatos.
llena de un folder que pesaba más de lo que el papel debería pesar. El lugar olía a polvo de copiadora y chicle de menta. Una plantita falsa se inclinaba hacia la ventana, como si también estuviera cansada. La mujer detrás del vidrio miró mi dirección, tecleó un rato y señaló una silla. Tarda unos minutos, dijo. Su placa decía Kim en letras negras simples. Me senté con las manos apretadas y miré la bandeja de la impresora como si fuera a escupir una disculpa. Cuando Kim volvió, no suavizó la cara. Lo dijo directo. La escritura está solo a nombre de Elías Ortiz. Deslizó las páginas por debajo del vidrio y señaló la línea con el bolígrafo. No hay propietario secundario. Me quedé mirando hasta que las palabras dejaron de moverse. Una parte de mí quería irme a la casa y azotar los papeles en la mesa. Otra parte, la que todavía quería caer bien, quería fingir que nunca lo vi. El pecho se me apretó y los oídos me zumbaron un segundo. Me sentí estúpida por confiar. Luego paré, porque la vergüenza no arregla nada. La vergüenza solo te calla. Y callada fue como llegamos hasta aquí. Si de verdad era familia, ¿por qué mi nombre tenía que desaparecer para que las cosas fueran sencillas? Si solo soy ocupante, ¿por qué no tuvieron problema en tomar $4.200.000 como si fuera un banco? Kim me miró y bajó un poco la voz. ¿Quiere copias certificadas?, preguntó. Ni amable ni cruel. Práctica. Asentí. La garganta no me obedecía. Mientras ella sellaba las páginas, le mandé foto de la línea de la escritura a Marlene y me llamó al instante. No te desmorones, dijo. Toma tus copias. Luego ve dónde cuenta una frase. Me sostuvo en pie. De regreso a la parada del camión. El aire frío me pegó en la cara y recordé algo que no pensaba desde hacía años, la primera empresa de Elías. Los inicios, cuando todavía me decía mamá como si significara algo. Le había girado dinero para que sacara adelante un lanzamiento y hubo un documento que me hizo firmar. Lo llamó solo papeleo. Yo lo llamé apoyo, ahí en la banqueta. Me di cuenta de que solo papeleo sirve para los dos lados. Si tu cabeza te está diciendo estúpida, para. Esa voz ayuda a la gente equivocada. No fui a la casa a gritar. No mandé mensaje dramático. Llevé el reporte certificado en la bolsa como un peso que podía usar. Y fui directo a la asistencia legal. Porque el tiempo lo es todo. Mi abogado presentó primero. Ese era el punto. Me senté en la oficina de Callum, con el folder abierto y el USB en la mesa como un dulce duro que no quieres probar. No dramatizó nada. Leyó, asintió, sacó copias y empezó a mover. Pedimos una orden de protección, dijo, golpeando el bolígrafo contra un formato. Congelamos lo que podamos antes de que se asusten. Luego me miró y agregó, no los confrontes, ni un indicio. Deja que el papel hable. Asentí como si estuviera bien. No lo estaba. Las rodillas me temblaban debajo de la silla. Mantuve las manos entrelazadas para que no viera el temblor. En el camión de regreso, miré las bolsas navideñas de la gente y sentí un dolor tonto y profundo. No solo por lo que Elías y Marisol estaban haciendo, sino por la versión de mi hijo que había estado protegiendo en mi cabeza. Me eché la culpa en destellos cortos y afilados. Debí leer cada página antes de firmar. Debí preguntar por qué mi nombre no estaba en nada. Me dije que estaba siendo fácil, estaba siendo conveniente, si de verdad era familia. ¿Por qué necesitaron secreto si todo era tan inocente? ¿Por qué había una carpeta llamada Plan de Transición y una línea sobre cambiar chapas? Esa tarde no me quedé cerca de la puerta principal. No caminé de un lado a otro. Cociné arroz blanco y lo dejé en la olla. Volví a mi habitación y me senté al borde de la cama con los zapatos puestos. Entonces lo oí el golpe pesado de algo que cayó en la mesita del pasillo.
una carta certificada, dirigida a Elías y Marisol. La reacción fue inmediata. La voz de Marisol subió aguda y quebrada como vidrio rompiéndose, papeles revoloteando, una silla arrastrada fuerte sobre el piso. «¿Qué es esto?», gritó, y luego la voz de Elías, más baja, enojada, moviéndose rápido, pasos por el pasillo como tormenta. La puerta de mi habitación no solo tocó, se abrió de golpe. Elías estaba ahí, rojo, mandíbula tensa, ojos locos como si yo hubiera prendido fuego a la casa. «¿Por qué nos haces esto?», escupió. «Estás arruinando todo». No me paré, no subí el volumen, lo miré y sentí que la garganta se me apretaba igual. Tomé aire y dije una sola línea: «Habla con mi abogado». Luego estiré la mano y cerré la puerta, ni suave, ni azotada, solo cerrada. Explicarte a quien le conviene malentenderte es una trampa. Me senté en la cama porque las piernas por fin admitieron que estaban débiles. Y cuando la fecha del juicio y la junta de la empresa cayeron la misma semana, entendí que esto se iba a hacer público. Puse el folder en la mesa como un ladrillo y mantuve las manos planas a los lados para que nadie viera el temblor. La sala estaba fría, de esa forma de oficinas, demasiado iluminada, demasiado limpia, como si no le importara quién entraba con una familia rota. Callum se sentó a mi lado con la laptop abierta. Elías y Marisol llegaron unos minutos después, vestidos como para una fiesta navideña, no para una audiencia. Sonrisas iguales, confianza igual. No me miraron. El secretario llamó nuestro caso. Callum no actuó. Solo lo puso sobre la mesa. El reporte de título, las transferencias bancarias, las notas del plan de transición, las capturas con fechas, los papeles de la venta del departamento. Deslizó copias y dejó que el juez leyera. Luego pasó a la segunda parte, el documento de la empresa que casi olvidaba. Un acuerdo firmado. Confirmación de giro. Prueba de que mi dinero no solo ayudó, compró derechos. El abogado de Marisol intentó apoyarse en la palabra familia como si fuera escudo. Ella lo dio como regalo, dijo. Se confiaban. Callum no levantó la voz. Hizo preguntas simples que sonaban casi aburridas. Si fue regalo, ¿por qué dejaron su nombre fuera de la escritura? Si fue confianza, ¿por qué planearon cambiar chapas en el segundo trimestre? Si fue familia, ¿por qué cada mensaje suena como un desalojo callado? El juez no necesitaba teatro, necesitaba el papel. Cuando llegó la decisión, llegó limpia. Reconocieron mi aportación, ordenaron restitución, asignaron gastos legales. La orden de protección se mantuvo en la parte de la empresa. Mis derechos quedaron confirmados y protegidos. La cara de Elías se tensó como si hubiera mordido algo duro. Marisol no gritó en la sala, pero sus ojos hicieron eso rápidos, calculadores, como si ya buscara otro ángulo. Afuera. Marlene llamó en cuanto supo que terminó. ¿Estás bien?, preguntó. Miré la banqueta y sentí que la garganta me ardía. No, dije, porque era la verdad. Me dio vergüenza que una parte de mí todavía quisiera que Elías corriera detrás de mí y pidiera perdón de corazón. Quería la risa de mi nieto de vuelta en mis oídos sin que fuera moneda de cambio. Quería que Navidad volviera a sentirse Navidad. Ganar en papeles no arregla eso. Si necesitabas permiso para protegerte, que este sea. Cuando llegué a casa no hice discurso. Llamé a un cerrajero y cambié la chapa de la puerta principal. Un clic limpio. Preparé café y me senté en mi mesa, mirando el vapor como si pudiera traerme algo de vuelta. Y no sé qué hará Elías después, pero sé que nunca volveré a hacer. Fin. Они вообще тянут многие гласные. Гласные звуки. Некорректно так говорить про японский, но так или иначе.
Фестивали один за одним идут. А вы вспомните, что было в январе и феврале? Вообще ничего не было. Я поэтому стримил игры, потому что некуда было сходить. Вот мы в декабре погуляли. В декабре был получается, Новый год, Крисмас. А после декабря все, пустота. И вот сейчас опять начинается весна. Сейчас начинаются фестивали, сакура, туда-сюда. Одно, второе. Вот. Поэтому мы снова на улице, снова гуляем. Все смотрим, любуемся. Как быстро выучить японский? Да никак на самом деле. Ну, чтобы быстро выучить, надо просто выработать себе какой-то режим и начать его учить. То есть начать с хироганы, катаканы, потом постепенно переходить на канзи. Лично я учил по учебникам, получается, в языковых школах, в языковой школе. По учебнику Минна на Нихонго я бы рекомендовал делать так же, но я вот все больше и больше натыкаюсь на людей, которые говорят, что нет, не учите так, сейчас уже лучше сервисы придумали. Я учился так. Собственно, я на новых сервисах, которые все нахваливают, не учился, поэтому не знаю, как оно. Но если люди хвалят, наверное, есть какая-то логика в этом. Поэтому не могу подсказать, как лучше. Я считаю, что я выучил N2 за 2 года, это быстро. Может, для кого-то это будет долго. Вон Ваня вроде выучил быстрее японский. Можно у него спросить, как он это сделал. Он вроде вообще на год приезжал в языковую школу. Тем не менее, он в вузе учится, а для вуза требует N2. Так что, наверное, у него тоже N2 и выше. Быстро растяжимое понятие. Для всех разное, да. Каждому... Ой, я тут... Ой-ой. Спасибо большое за рейд. Спасибо большое, ребята. Добро пожаловать. Как погуляли? Как в Кавагучика покатались? Фудзи посмотрели, ребята, да? Спасибо большое. Добро пожаловать всем. Мы сейчас тоже гуляем по Японии, по Токио. Мы находимся на реке Мегуро, на фестивале Сакуры. Собственно, гуляем по речке. У нас здесь все усыпано сакурой. Она сейчас максимально белая. Она на пике цветения. Да, как я и рассказал, что сакура на пике цветения, она не розовая, как многие думают, а белая. И когда она уже заканчивает цвести, она уже становится розовой, начинает опадать. И вот вы, наверное, многие видели, что опадают лепестки сакуры розовые. Это вот уже после цветения. Это где-то будет в начале апреля, первые там числа, первая неделя апреля. 1%. Зарядки? Спасибо еще раз за рейд. Добро пожаловать. В общем, мы сейчас гуляем пока что по речке, смотрим, что здесь происходит.